todos. Hoy está conmigo Ángel Gabriel Menzal Pintado, un señor que resulta que, aunque la gente no lo sepa, él es el presidente de la Asociación Héroes de Cavite. Y entonces vosotros, yo cuando vi hablar de la Asociación Héroes de Cavite, yo dije, bueno, ¿esto qué es? Estos son 4, que aquí mi fan, ¿no? Pero habéis tenido todavía, de plenas narices de la más florida de la intelectualidad de Cartagena, montarle una jornada sobre la hispanidad, en la que habéis tenido muchas repercusiones, habéis montado mucho ruido. Aquí ha venido gente de la talla de Ramón Tamames y gente así de la florinata de la intelectualidad de España y de Iberoamérica, y también habéis hecho unas jornadas de youtubers por la hispanidad en las que tuve yo el placer de escuchar a Santiago Armensilla, que pese a ser un chaval joven, el tío está muy informado y está muy enterado del tema. ¿Quiénes sois vosotros la Asociación Héroes de Cavite? ¿Y qué hacéis? ¿Cuál es vuestro cometido? Buenas, Carlos. Lo primero de todo, agradecerte la oportunidad de estar en tu espacio. Y bueno, nosotros somos una asociación de aquí de Cartagena. La sede la tenemos aquí en Cartagena, concretamente en La Aljorra, en la calle Gaspar de Pórtola, que fue un militar catalán al servicio de los agentes de España que exploró la zona de la California estadounidense. Bueno, dicho esta aclaración, pues bueno, nosotros somos una asociación apegada a la tierra, por eso el nombre de Héroes de Cavite, porque tenemos un gran monumento en la entrada de Cartagena que enlaza con esa historia, ¿vale? En 1898 es el fin de un imperio, ¿vale? Pero para que haya un fin, ha tenido que haber un principio, o sea, no hay un fin si no hay un principio. Entonces nosotros contamos nosotros tratamos sobre todo ese periodo, ¿no? Sobre todo de 1492 a 1898. Principalmente, como somos de divulgación histórica, pues tratamos también a veces otros periodos, ¿no? de la historia, casi siempre enfocado a la historia de España, pero hacemos más hincapié en eso, en la historia común de España, Hispanoamérica, Filipinas, de 1492 a 1898. Oye, y vosotros, ¿esta asociación quién la compone? ¿Y quiénes sois vosotros? ¿A qué os dediquéis? Porque esta asociación tiene que estar respaldada por personas, ¿no? Tiene que haber un potencial humano, tiene que haber un material humano detrás. ¿Quién la compone? Bueno, pues yo soy administrativo, yo vengo del mundo asociativo, yo estuve ya 12 años en la Asociación de Vecinos de La Aljorra, he estado en diferentes asociaciones también allí de La Aljorra, como empecé en la Asociación Juvenil, está también las patrullas vecinales, cuando el tema de los robos de La Aljorra, dentro de la Asociación de Vecinos también coordinaba lo que era el trail de La Aljorra, que hemos llegado el último año y llegamos a tener 840 inscritos. Entonces, bueno, también estuve en la Federación de Asociaciones de Vecinos, colaboro también con asociaciones que están en la comarca, como ARBA, y bueno, también en plataformas relacionadas con la calidad que estamos luchando por el tema de la calidad del aire, ¿no? Yo tenía inquietudes en el sentido de que me gusta mi país, quiero aportar a mi país y no se puede entender un país sin su historia, ¿no? Y el periodo más glorioso, que más ha repercutido en la historia de España precisamente o en el presente, ¿no? Para entender el presente hay que saber del pasado, ¿no? Y 1492 es una fecha clave, ¿vale? 1492 es cuando, bueno, se se toma Granada, se unifica los reyes católicos unifican la península, se llega también a Canarias, a Melilla, a América, y entonces digamos que ahí se fusiona Aragón con el Reino de Aragón, ojo, no Cataluña, el Reino de Aragón, con Castilla, y bueno, yo creo que ese es el periodo que más importante en la historia de España, y bueno, a mí me encanta la historia de mi país, me encanta mi tierra, el municipio de Cartagena, y bueno, al final conjugamos lo que es la historia, ¿no? El hispanismo con Cartagena, y por eso volviendo al punto de antes, el tema de Cavite, por el monumento que conjuga esas dos partes, ¿no? Un monumento que enlaza la ciudad de Cartagena con la historia, especialmente en la relacionada con lo que se viene a denominar hispanismo, ¿no? Mis compañeros, pues bueno, pues Lola Gutiérrez, también la vicepresidenta,
es escritora cartagenera, muy conocida en la ciudad. Bueno, tenemos también a Paco Moreno, él está en Madrid, y también pasa periodos operacionales aquí en Cartagena. Javier San Mateo, que es nieto de Isaac Peral. Alberto Abascal, que es de aquí al lado, de Alicante. Y bueno, estamos un poco también bueno, Javi es otro compañero de Segovia, él es informático. Alberto Abascal, por ejemplo, administra una de las páginas de La Leyenda Negra, la que más seguidores tiene, me parece que 40.000 o muchos más, más o menos. Paco Moreno también comentar que es también divulgador, tiene varias conferencias con nosotros, como el Galeón de Manila, que dio, bueno, y también otra sobre el oeste, que se pueden consultar en el canal de conferencias de la Asociación Cultural de Tecavite, y la del Galeón de Manila la hizo con otro compañero, con Fran, que se dedica al tema bueno, empresarial, y bueno, él también tiene un blog que bueno, se llama Geografía Infinita. Y bueno, ahora también vamos a tener una pequeña remodelación y bueno, hay más compañeros, pero bueno, he comentado un poco por encima, ¿no? Y bueno, tendremos dentro de poco una pequeña remodelación y contaremos con más. ¿No? Soy unos cuantos, hay gente, hay material ahí para estar una hora hablando de, ¿no? Sí, y más que van a entrar de otras partes de España, porque también son personas que, bueno, que llevan también mucho tiempo, mucha experiencia con el tema de la divulgación histórica. En otros casos son bueno, también compañeros que saben editar vídeo, audio, porque esto es una guerra en parte cultural, ¿no? Y la forma de llegar es a través de las nuevas tecnologías y imprescindible, pues bueno, saber, la gente cada vez tiene menos tiempo para leer o para escuchar y tienes que sintetizar mucho en poco espacio, ¿no? Y por eso los carteles con una imagen llegan a mucha gente o lo que son el material audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, tener grandes medios detrás que respalden lo que es el hispanismo o que luchen contra la leyenda negra, pues nosotros hacemos lo que podemos con los medios que tenemos. Ahora que mencionas eso de la leyenda negra, a mí me llama mucho la atención. Eso de la leyenda negra, ¿qué es? Porque hay alguna gente que lo escucha y no sabe exactamente lo que es. ¿De qué va eso? A ver, acláranos las dudas de la leyenda. Eso. A ver, hubo un momento en el que España era imbatible a nivel internacional. O sea, se juntaban diferentes potencias y no había forma de derrotarlas. Pienso que al mismo tiempo que se luchaba contra los turcos en el Mediterráneo, con los berbericos que asolaban las costas de España para hacer esclavos y mandarlos al norte de África, porque muchas veces se habla de la esclavitud negra, pero no se habla de la esclavitud europea, ¿no? En este caso, de cuando venían, y por eso tenemos, por ejemplo, la Torre del Negro ahí en Cartagena, o la Torre del Rame ahí en los Alcázares, ¿no? Porque bueno, pues los berbericos venían del norte de África y secuestraban. Entonces había que defender esa frontera, ¿no? La frontera también con los turcos, que no conoce la batalla de Lepanto, hay muchas más, pero bueno, esa es la más significativa. En Italia derrotamos a los franceses, ¿vale? Todo lo que era la mitad, prácticamente la mitad de lo que hoy es Italia, pertenecía a España, que es Cerdeña, Sicilia, el Reino de Nápoles y el Milanesado, ¿no? Francia, que tenía, me parece que el doble de población que España, también la manteníamos a raya, también tuvieron grandes derrotas, San Quintín, por ejemplo. Los holandeses también se estaban rebelado contra nosotros, lo que hoy es la parte de Holanda. Bélgica seguía afín, lo que llamábamos Flandes, ¿no? Bélgica, la parte sur, era afín a España, pero la parte holandesa, pues bueno, se rebeló. Y también ahí tuvimos una guerra contra Inglaterra. Quien no conoce la Armada Invencible, ¿no? ¿Por qué fue la Armada Invencible? Ahí, que es bueno, no es una armada. Ellos, de hecho, los ingleses, lo que pasa es que eso no se habla, tuvieron una gran derrota después cuando estábamos nosotros reparando nuestros barcos, porque no se hundieron, la mayoría no se hundieron, que vinieron otra vez a España, lo que pasa es que había que repararlos, y mandaron ellos su flota
y bueno, tuvieron varios fracasos en La Coruña, Lisboa, Canarias, y entonces tuvieron todavía más bajas y más pérdidas que la Armada inglesa, lo que ellos llaman Armada invencible, ¿no? Contra Suecia también llegamos a enfrentarnos, contra algunos príncipes protestantes en Alemania, al mismo tiempo que se llegaba a las Filipinas, que se llegaba a América, que se iniciaba los virreinatos en América, se conquistaba América, no solo por la espada, sino con paz. Muchas veces se habla por la espada, pero realmente América primero se conquistó con la fe, con la cruz, y con pactos, ¿no? Con pactos. Lo que pasa es que, bueno, a veces prevalece. Bueno, entonces, al fin y al cabo, estar contra todas estas potencias y las derrotas, por así decirlo, entonces, como no tenían forma de derrotarnos en el campo de batalla, los tercios eran invencibles, nuestra armada pues también lo era, pues entonces se inventa una leyenda negra. En la imprenta, sobre todo en lo que es Flandes. Y bueno, la leyenda negra empezó en Italia, en uno de nuestros dominios, y bueno, pues en Francia, en Inglaterra, en Holanda. Entonces, pues bueno, se hicieron una serie de grabados, empezaba la imprenta, hicieron una serie de grabados en las que se exageraba determinadas acciones por la conquista. ¿Podríamos decir que fue una campaña de publicidad en contra del Imperio Español? Lo que hoy se llamarían fake news, ¿no? Efectivamente, es eso. O sea, es una campaña de desinformación, o como muchas veces llamamos que hay medios de desinformación, ¿no? Y realmente no necesitan grandes ejércitos para desequilibrar un país, simplemente tener medios afines y que creen noticias falsas o que siembren la duda o la cizaña. Pues lo mismo pasó en aquel momento, ¿no? De hecho, en muchos himnos del mundo, tanto en América como en Europa, en el caso de Holanda, por ejemplo, se hace referencia a la leyenda negra, porque muchos países nacieron independizándose de España. Entonces, ¿no? Y entonces, pues bueno, la leyenda negra se desarrolló en aquella época, pero se ha ido manteniendo. Por ejemplo, cuando Napoleón invadió la península y se rebelaron, bueno, pues, con apoyo inglés, bueno, algunas personas allí en Inglaterra, en América, lo que se han llamado los libertadores contra los realistas. Al fin, aquello en América lo que pasó fue una guerra civil. Aquella guerra duró muchísimo tiempo. España estaba invadida por Napoleón, después estaba destrozada, las tropas pues no llegaban por problemas internos que había aquí en la península. Y al final, los que luchaban por el rey eran, en 3/4 partes, nacidos en América. O sea, realmente había una parte importante de la población. Lo que pasa es que, bueno, la otra, los libertadores, pues, bueno, pues los independentistas, como los queramos llamar, San Martín, Bolívar y compañía, pues tenían el apoyo inglés, ¿no? Inglés. Y al final, después de una muy larga guerra, pues entonces consiguieron separarse. Pero ¿qué pasa? Resulta que hablaban español, todos esos países hablaban español, culturalmente eran similares a España, llevábamos varios siglos juntos, más de 300 años. Entonces, al fin y al cabo, tenían que inventarse algo. Entonces se inventaron también la leyenda negra contra España de que cometimos también genocidio y demás, pero que realmente eso tampoco existió. O sea, el Perú lo conquistaron unos cientos de soldados, algunos más en México. Pero ¿cómo puedes conquistar países que tenían, o imperios como el Azteca o como el Inca, que tenían millones de súbditos con 150 soldados o con 500 soldados en el caso de Cortés? No puedes. Tú no puedes conquistar. Aparte, la tecnología no era tan superior, por así decirlo. O sea, sí, pólvora, pero la pólvora te tardaba mucho en cargar aquellas armas, ¿no? Entonces tú tenías un gran, o sea, hicieron la clave de Cortés y Pizarro fue hacer las alianzas que hicieron de enemigos de, en este caso, por ejemplo, de los aztecas, se aliaron con los aztecas o con otros pueblos, y a partir de ahí se estableció un mestizaje. ¿Vale? No es
pasó en la América anglosajona, ¿no? Que ahí sí hubo una segregación racial, ¿no? Ahí hubo una fusión de culturas y los descendientes pues fueron mestizos, los dueños, digamos, del país, porque siguió existiendo la aristocracia, había aristocracia antes de que llegaran los españoles, también la había en Europa, pues la aristocracia era una aristocracia indígena, en otros casos era blanca y en la mayoría de los casos era pues mestiza, ¿no? Entonces, hubo una leyenda negra porque estos países necesitaban justificarse, los países que nacían en América necesitaban justificarse. Y se justificaban, pues, inventándose porque una historia... Desprestigiando a España, hacerlo de otra manera. Claro, o sea, no tenían, o sea, si al fin y al cabo todos hablaban el mismo idioma, todos teníamos la misma religión, todos pensábamos igual, las ciudades eran parecidas, o sea, todos, si al fin y al cabo España, pues lo mismo que Roma trasladaba su modelo de desarrollo al resto del imperio, el imperio romano, pues España hizo lo mismo con América, con Filipinas. Construyó hospitales, construyó universidades, hizo caminos, lo mismo que Roma. Y a España eso de que llegaba el quinto real, o sea, llegaba el quinto de una quinta parte del oro y la plata, que es más o menos lo que son impuestos hoy en día, ¿no? O sea, es una leyenda negra. Luego, por ejemplo, los americanos también, bueno, los americanos, los estadounidenses, explotaron esa leyenda negra para quitarnos en 1898, y ya vamos a los héroes de Cavite, Santiago de Cuba, para quitarle a España las últimas posesiones. Se inventaron de que nosotros, pues bueno, maltratábamos a filipinos, maltratábamos a los cubanos o a los puertorriqueños, y el problema es que lo están pagando todavía. Y en el caso de los filipinos lo pagaron. La cantidad de que los americanos, los señores estos de Yanquilandia, ellos, el genocidio que hicieron con las razas indias ahí en Estados Unidos fue una uña. O sea, ellos iban diciendo que nosotros éramos los malos malísimos cuando ellos blanquearon un continente a base de sangre, pólvora y a base de colgar indios, prácticamente. Nosotros, los españoles, cuando llegamos a Sudamérica, yo he oído a mucha gente decir que prácticamente los indios sudamericanos se estaban comiendo los unos a los otros. Hombre, no creo que fuera tanto, pero la realidad es que había una serie de imperios, había una serie de tribus ahí que se estaban matando los unos a los otros. Y eran muy belicosos. Y creo que no se terminaron entre ellos por la imposibilidad que tenían por el tipo de tecnología que tenían. No conocían la pólvora, no conocían algunas armas de las que nosotros sí estábamos dotados, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos ahí, efectivamente, yo he escuchado hablar a Santiago Armensilla. Yo, Santiago Armensilla, cuando lo vi, la primera vez que lo dije, este es un melena, este es un tío que no tiene ni puñetera idea. Y lo escuché, y el tío controla cantidad, el tema de lo que es la conquista de América, el tema del Imperio Español, da gusto oírlo hablar. Y nosotros fuimos mucho más garantes que los norteamericanos en cuanto a los derechos con los indios y a las cosas. Hombre, evidentemente tuvo que haber algún choque cultural, porque cuando una civilización superior choca con una civilización inferior, como era el caso de la civilización española con la civilización sudamericana, pues tuvo que haber muertos y tuvo que haber de todo, ¿no? Pero te pones a bucear en la historia y te pones a ver cosas, y fuimos muy garantes con el tema de los derechos de los indígenas. Yo he escuchado a Santiago Armensilla que el tío lo tiene todo controlado y da gusto. Y ya te digo, y fuimos mucho más garantes que otros que van peleando ese golpe de pecho por ahí, ¿no? Sobre todo con los que nos inventaron la leyenda negra. Oye, Ángel, ¿cómo se financian estas jornadas? ¿Cómo financiáis vosotros? Porque tú me has dicho a mí que soy una serie de personas, pero esto de montar unas jornadas por la hispanidad, esto que vosotros habéis hecho de traerse a Ramón Tamames, a todos los youtubers estos que participaron en las jornadas por la hispanidad, estos no comen un menú de McDonald's y se quedan a dormir en tu casa, evidentemente, ¿no? ¿Cómo se financia esto? Pues con mucho esfuerzo, lo primero de todo. Nosotros asignación directa no tenemos. Sí hemos tenido ayudas para lo que es el proyecto, pero ya está, o sea, para el proyecto Hispanidad Cartagena, porque lo hemos presentado, bueno, la primera colaboración que hemos tenido es la de la Autoridad Portuaria de Cartagena, y fueron los primeros que creyeron en nosotros a la hora de apoyarnos económicamente. Estoy hablando siempre de apoyarnos, pues sí, hay mucha gente que nos apoya, pero a la hora de, importante, un proyecto no se hace con un palito en la espalda, ¿no? Esto se hace con un presupuesto.
la autoridad portuaria pues, nos ha apoyado, presentamos las subvenciones que sacaron y bueno, pues, la verdad es que nos fue bien, aparte de la colaboración directa que hemos tenido a la hora de facilitar, ¿no?, el tema de instalaciones y demás, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, fue el primer apoyo y con tiempo, ¿no? Porque esto tampoco se puede organizar en 3 semanas antes ni un mes antes, esto va mucho atrás. De hecho, empezamos a organizarlo pues más de un año. Lo que pasa es que por la pandemia hemos estado parados y luego cuando se levantaron las restricciones entre comunidades autónomas fue cuando empezamos a meterle un poco el acelerador, ¿no? Ya teníamos una gran parte del programa planificado, pero claro, había que conseguir fondos y había que desarrollarlo. Y ahí en ese momento, pues bueno, entraron varios compañeros que antes he mencionado de la asociación, lo que he comentado, más, por ejemplo, Eduardo, bueno, no lo he comentado, está mayor que ahora mismo, y no sé si me he dejado a alguien más, pero básicamente los que, no somos muchos los que hemos montado para lo que es el proyecto, ¿no? Ahora somos más, nos vamos a reforzar, ¿vale? Pero en ese momento no éramos tantos y bueno, al final pues la unión hace la fuerza, ¿no? Consideramos que era una cosa prioritaria y la suma de todos, pues bueno, nos repartimos lo que es el trabajo, así decirlo. Uno se lleva en la parte más institucional, la parte más de asociación de Cartagena, otro en la parte más empresarial, otro en la parte más técnica, de la página web. Entonces, bueno, había mucho trabajo interno y el externo de apoyos, pues mira, pues la autoridad portuaria, los Trabaneos, se portaron muy bien, la Consejería de Cultura de la región de Murcia también nos ha apoyado de una forma clara. Y bueno, también estoy del banco. Y luego, pues bueno, había una serie de instituciones o empresas que también han colaborado de forma discreta, pero todo suma, por así decirlo. Ajá. Oye, ¿y el Ayuntamiento de Cartagena se ha mojado o no se ha mojado? Bueno, ha colaborado también. No ha sido de los principales. Este año yo creo que, bueno, pues, supongo que tendrán que organizarse de cara al año que viene y son muchos eventos. Y bueno, yo espero que el año que viene, ya una vez que sabe no solamente el ayuntamiento, sino que ya te digo que sí, que ha llegado a colaborar. Pero bueno, siempre se espera mucho más porque al fin y al cabo, como tú dices, el traerte tantos ponentes, porque muchos vienen de Madrid. Tú piensas que este evento, lo que es el legítimo, no se ha hecho hasta ahora. Nosotros hemos sido los primeros en organizar un congreso con todos los ponentes nacionales, internacionales y locales, porque también hemos querido contar con los cronistas locales de Cartagena y ponentes locales, un poco por conjugarlo todo, ¿no? Para no perder la perspectiva de gente de aquí de Cartagena, gente de España y gente internacional, porque somos una asociación hispanista y nuestra patria es nuestro idioma, y nuestro idioma lo hablan 600 millones de personas, ¿no? Entonces, ¿qué finalidad tienen las jornadas estas sobre la hispanidad? La finalidad, bueno, hay diferentes, bueno, hay diferentes objetivos, ¿no? Uno de ellos es que hubiera en España un gran evento, porque como te digo, esto cuesta trabajo hacerlo. En Madrid no se había hecho y encima de todo con el esfuerzo que consiste en traernos tantos ponentes, tanta infraestructura a una provincia que está retirada, es un esfuerzo enorme. Pero la finalidad es que eso mismo, que no solamente haya conferencias en Madrid, porque hasta ahora principalmente las conferencias o todo lo relacionado con la historia de España, lo principal o la mayoría se hacían en Madrid. Y nosotros hemos conseguido demostrar que eso no tiene por qué ser así, que todos tenemos el derecho social de disfrutar de nuestra historia, de conocer nuestro pasado, y lo que queríamos era acercar a Cartagena ese pasado. Y por otro lado, dar a conocer también a Cartagena a nivel internacional, porque al fin y al cabo, esto ha sido, cuando te estoy diciendo que no ha habido un evento similar en España, tampoco lo ha habido en el mundo. Ni en Hispanoamérica, ni en Filipinas. Puede ser que a partir de ahora esto sirva de ejemplo y empiecen a aparecer, ¿vale? Pero a nosotros siempre nos queda la satisfacción de haber hecho
de haber sido los primeros, por así decirlo, y que abrir la brecha, ¿no?, para que sean otras ciudades de España las que vayan haciendo eventos. No necesariamente tiene que ser un evento tan grande, simplemente que de una forma que empiece la cultura, nuestra historia, a llegar a todos los rincones del país, ¿no?, al margen de la financiación que se pueda tener, ¿no? De hecho, nosotros ahora mismo nos estamos expandiendo, tenemos sucursales en Málaga, Sevilla, en Alicante, en Mallorca, en Barcelona y en Madrid. O sea, no es la vais allá de los mares, ¿no? Creo que os vais a expandir por Sudamérica, por Filipinas. El otro día estuvimos comentando algo de eso, ¿no? Que ya vais a ultramar, ¿no? Sí, ya se empezó hace ya tiempo. Nosotros localizamos a los hispanistas por redes sociales, lo agrupamos en un grupo de WhatsApp y a partir de esa coordinación inicial en un grupo de WhatsApp, pues que, por ejemplo, el Dimension Campaign, que fue la primera con la que colaboramos, ayudamos a fundar, tiene casi 200 miembros y la de México Hispano pasa de los 230. Y en esos grupos hay historiadores, hay gente que está para enseñar, que está para aportar, gente que está para aprender, gente que sabe editar vídeos, lo que te he comentado, y nosotros ahí no queremos abrir en Hispanoamérica, no queremos abrir sucursales, porque entendemos que tiene que haber unas asociaciones propias, ¿no? Porque no es lo mismo el hispanismo en España que en Argentina, que en Perú, que en Estados Unidos o en México, en Filipinas, ¿no? Entonces, entendemos que sobre todo lo que es Hispanoamérica, que tiene que haber proyectos propios y nosotros colaboramos con otros proyectos que había, colaboramos con personas que ya estaban ahí, que tenían inquietud, o los creamos de la nada, como por ejemplo el de México Hispano, o sea, no había nada y entonces hemos ayudado a formar esta asociación, que son las que tienen que dar esa batalla cultural en sus países. Y tienen una labor muy importante porque, como te he comentado, esos países nacen sobre la mentira, por así decirlo, en parte. O sea, nosotros aceptamos la frontera y la realidad, ¿no? Aceptamos la realidad, pero al fin y al cabo, ¿qué diferencia un ecuatoriano de un colombiano, de un peruano, de un boliviano? O sea, son fronteras inventadas. Esas fronteras no existían antes de la llegada de los españoles. Por así decirlo. Allí, cuando se separan, pues se reparten los países entre, no siguiendo un criterio histórico, porque no lo había, porque el único criterio que quien unificó América, cultural, religiosamente y administrativamente, fue España. O sea, no había. Antes, sí, vale, el imperio azteca, el imperio inca, pero eran imperios que al fin y al cabo estaban enfrentados a sus vecinos, ¿no? Con los españoles, pues bueno, tuvieron 300 años de paz hasta que, bueno, llegaron a la independencia y en algunos países le ha ido mejor y a otros peor, ¿no? Oye, otra cosilla. ¿Qué gente participó? Porque nosotros hemos dicho algunos nombres, pero hay muchos más, ¿no? ¿Qué gente participó en estas jornadas? ¿Y qué fue lo que se expuso? Porque yo te lo he recalcado antes, ¿no? Te lo he dicho antes, que habéis sido, no sé, una especie de revulsivo, porque aquí en Cartagena, yo recuerdo que en tiempos aquí se organizaba la Semana Internacional de Cine Naval y del Mar. No sé si te acordarás, hace ya muchos años. Pero claro, como eso era facha, como eso era franquista, pues eso era malo, malísimo y se eliminó, ¿no? Yo recuerdo que aquí venía a Cartagena gente de la talla de Lauren Bacall, aquí vino en cierta ocasión Charlton Heston, me parece, vino gente así del mundo de artistas de Hollywood. Era como una especie de mini festival de San Sebastián, con la excusa de que fuera el festival del cine naval, ¿no? Pero vosotros estáis, más, creo yo, emulando no la configuración de la celebración de esta jornada, pero sí habéis sido un revulsivo, habéis pegado un zapatazo encima de la mesa y habéis dicho, oye, que esto lo podemos organizar nosotros, nosotros que somos cuatro locos aquí que no hemos lanzado esto, y fijaros lo que hemos liado aquí. ¿Quiénes son los que han venido? Porque parece ser que ha venido gente de mucha relevancia en el mundo intelectual, ¿no? Tanto nacional como internacional. No solo que han venido, sino que han hablado bien de Cartagena, muy bien de Cartagena y en redes sociales, y eso es bueno para la ciudad. Eso es muy bueno para la ciudad. No te preocupes.
Sí, ya, vale, pensaba que se había ido la conexión, vale, ya está arreglado. Eso es muy bueno para la ciudad y bueno, pues han venido, por ejemplo, youtubers con son muy conocidos, el evento de youtubers por la hispanidad, pues bueno, pues vino Academia Play, vino Fernández Díaz Villanueva, vino un tío blanco hetero, vino Santiago Almesilla, al que han mencionado antes, y se hizo un debate ahí relacionado con la hispanidad y con lo que ellos están acostumbrados a improvisar. En el puerto de Cartagena y tuvo muchísima aceptación, sobre todo de gente joven, que es la que muchas veces intentamos atraer a las actividades, no solamente esta asociación, sino cualquiera. Siempre el objetivo es intentar atraer personas jóvenes y con ese evento concretamente lo conseguimos, ¿no? Y bueno, y ellos mismos en redes sociales, ya que son, bueno, tienen tantos seguidores, pues consiguieron pues, bueno, que Cartagena aparezca no solamente en España, sino en el mundo por un motivo diferente, ¿no? Por los cuales está saliendo, ¿no? Ahora mismo. Aparte de ello, del evento de youtubers, tuvimos el documental España, la primera globalización, que ha sido el documental más visto en cines en España. Es un revulsivo contra la leyenda negra, eso sí es el santo y seña contra la leyenda negra, porque al fin y al cabo explica muy bien qué pasó, qué ha pasado en nuestra historia, ¿no? En esa época en la que se nos acusa, bueno, pues, de genocidio o de la Santa Inquisición y tal, todo eso está muy exagerado, porque al fin y al cabo, por ejemplo, el genocidio es que si fueron los españoles y llevaron virus, pero si hubiera ido los portugueses, hubiera ido los ingleses o hubiera ido la Cruz Roja, hubieran llevado también el virus, la Cruz Roja hubiera llevado también el virus, o sea, porque es algo involuntario, ¿no? Y es algo que también estábamos acostumbrados aquí que nos pasara en Europa. Es algo que tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, hicimos también, bueno, estuvo también con la presentación del documental, pues bueno, también estuvo Marcelo Gullo y Pablo Vitoria esa noche. Y bueno, hicimos también, bueno, el mismo viernes que iniciamos las jornadas, hicimos también una presentación con dos compañeros, Lola y Fran, hicieron comentaron unas poesías en el que, bueno, luego pues un bailador y una bailadora y un guitarrista pues amenizaron con flamenco gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Cartagena, en este caso, en esta actividad, por ejemplo, concreta. Y bueno, eso lo hicimos en el aula de la CAM, ¿no? En el aula Mediterráneo en la calle Mayor. Y bueno, el día siguiente fue la jornada fuerte en las conferencias. Contamos con Pablo Victoria, que es colombiano, muy conocido, y sobre todo también, que han mencionado, a Ramón Tamames, uno de los padres de la Constitución, Marcelo Gullo, con su libro Madre Patria está siendo el más vendido ahora mismo aquí en España, es ahora mismo el hispanista del año, la verdad es que es el hispanista del año por la repercusión que ha tenido su libro, y él es argentino y bueno, ya con él ya habíamos hecho varias conferencias que tenemos colgadas en nuestro canal de la asociación en YouTube. Y bueno, también contamos esa misma mañana con Enoch Castellanos, el presidente de Canacintra, en la patronal de Industria de Transformación de México, porque al fin y al cabo estas jornadas no solamente son conferencias, sino también intentamos acercar lo económico, ¿no? Intentamos acercar lo cultural, también lo económico, y luego, de hecho, hubo unas conferencias específicas en la Cámara de Comercio, agradecer a Miguel que nos facilitara la instalación y su colaboración, la Cámara de Comercio de Cartagena, que bueno, se desarrollaron también hay una parte, digamos, empresarial, al mismo tiempo que también Luis Gorrochategui comentaba sobre bueno, dos fracasos, él dio una conferencia sobre dos fracasos de los ingleses contra España, la de la toma de Buenos Aires y la de Contraarmada, que hemos hablado anteriormente. Ricardo González, por ejemplo, presentó su proyecto museístico que está en la red, es espectacular y lo presentó para todo el mundo en estas jornadas de Cartagena. Agustín Rodríguez, que es la persona que más sabe sobre su historia naval,
aquí en España. Bueno, seguro que sería mi olvido de alguien, porque fueron muchísimos, y además a lo largo de la semana ya contamos con los ponentes locales, ¿no? Bueno, estas conferencias fueron moderadas por César Cervera, el redactor del ABC, ABC el que dirige ABC Historia. Y bueno, también tuvimos una exposición sobre Wang, la tuvo como guía, la tuvimos a Clark, el profesor Clark, que es uno de los una de las personas de Wang que hay, los tres chamorros que hay en España. Y bueno, pues tuvimos una exposición fotográfica sobre el pasado español en Guam. Y bueno, también lo bueno de esto es la cercanía, ¿no? La cercanía que tienes con la gente, ¿no? El clima, la gente de Madrid que viene, que está en manga de camisa y dice que en Madrid sería imposible estar en octubre así de esa manera. O sea, la gente se percata del encanto, ¿no? de ciudad que tenemos y son los mejores embajadores que podemos tener de la Cartagena, ¿no? Personas que ya están acostumbradas a moverse por los medios, que te hacen una reseña, que hablan bien de la ciudad. Bueno, la verdad es que una maravilla, tanto lo que se ha conseguido a nivel de hispanismo como que lo que se ha conseguido a nivel de posicionar la ciudad de Cartagena a nivel internacional. Y luego ya entre semanas pues, contamos con componentes locales, con cronistas, con Miguel Pérez Adán, con el Tío Saco, con Antonio González, con Pablo Franco. Contamos con Aforca, con una salida que hicimos para visitar las murallas del sistema defensivo de Cartagena, por no estar siempre encerrados en un único lugar. Y luego, pues, pues también llegamos al siguiente fin de semana, el sábado, pues bueno, también contamos con ponentes el sábado por la mañana, con ponentes relacionados con los tercios, como Fernando Mogaburo. Contamos con el presidente de la Asociación 31 de enero Tercios. Y contamos también con Javier San Mateo, relacionado con Isaac Peral. Entre semana también tuvimos a Chacón y bueno, tuvimos una conferencia también sobre Isaac Peral entre semana. Y con Diego Quevedo y con Chacón, ¿vale? Y bueno, pero volviendo al sábado, dejando los ponentes locales, volviendo al sábado, pues bueno, también contamos con ponentes de Estados Unidos, vinieron de Estados Unidos. Uno era Alfonso Borrego, presidente del Camino Real de Tierra Adentro, mestizo apache y descendiente de Jerónimo. Y te enlazo con lo que me estabas comentando al principio, ¿no? De la mentira de que allí nos acusan de haber exterminado a los indios, ¿no? Como se dice, pero realmente quien lo exterminó, si sigue un poco el cine de Hollywood, fueron los mismos estadounidenses, ¿no? Entonces, las leyes de España, las leyes de Isabel la Católica, los protegían, ¿no? Y ahora, lamentablemente, en Estados Unidos pues, están atacando a Colón o están atacando a Fray Junípero Serra, que al fin y al cabo, pues sí, conquistó aquello, pero conquistó con la cruz, no con la espada, o sea, no con el rifle, como venían otros. Nosotros conquistábamos, Fray Junípero Serra, que está siendo cuestionado, pues conquistó con la cruz, pero los que venían detrás, usando a los comiendo terreno, por así decirlo, sobre todo ya cuando México se separó de España, lo que era la Nueva España, que pasó a ser en parte México, pues luego los estadounidenses le robaron ese terreno y fueron llevando a la población autóctona y a los indios a reservas, y todo a base de rifles, no a base de la cruz, ¿no? Entonces, bueno, ella, Alfonso Borrego, de hecho firmamos un acuerdo de colaboración en directo entre la Asociación Cultural de Cavite y el Camino Real de Tierra Adentro. Y bueno, también contamos con Marta Vera, que también fue otra de las ponentes del Paso, ella es cónsul de España en la ciudad del Paso, y Ricardo Danet, que bueno, también habló sobre el Camino Real de Tierra Afuera, el que pasaba por Texas, pues bueno, es profesor universitario en la Universidad de San Antonio. Y también tuvimos la proyección ese mismo día, de Regreso a Valer, de Jesús Balbuena, que bueno, que fue también fue un gran documental que habla sobre nuestra presencia en Filipinas, y concretamente de las circunstancias de los héroes de Valer, ¿no? Que tan mal así.
Y el año que viene va a haber otra vez conferencia por el Día por la Hispanidad. No va a ver cómo están las perspectivas. Sí, no, nosotros tenemos intención de seguir, si seguimos contando con los apoyos que tenemos, y si se suman más, pues mejor, podremos todo mejorarlo. Pero me interesa que tengáis más apoyos, no los mismos, que tengáis más. Sí, no, partimos de una base y nosotros contamos con que va a haber más, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ver cómo lo estructuramos, ¿no? Por si se hace una semana, en vez de hacer 2 fines de semana, se hace una semana en Cartagena, un fin de semana en Cartagena, y la otra semana se hace en una ciudad de América, exportando el modelo de éxito que hemos tenido, y eso también sería un revulsivo ahí en el continente, sería sembrar en el continente que hubiera un gran evento cultural, un festival o congreso, como lo queramos llamar, un gran evento que hable de nuestra historia, que hable de nuestra historia común, porque somos una misma cultura separada por un océano. Somos una misma cultura. Quien conoce a hispanoamericanos pues verá que no hay diferencia. O sea, te diferencias de un inglés, de un marroquí o de un francés. Es un hispanoamericano culturalmente. Yo no sé si tú te acordarás de aquel programa que se daba en televisión española que era 300 millones, que era un programa que sufragaba íntegramente la televisión, Radio Televisión Española, pero que era un programa que nos acercaba mucho a Sudamérica. Y parece ser que nosotros últimamente hemos perdido ese contacto y ese nexo único que tenemos con Sudamérica, lo hemos perdido totalmente. Nos hemos aislado, pero nosotros mismos. ¿Tú consideras que nosotros España debería de recuperar ese lazo tanto cultural, histórico y el lazo comercial? Porque nosotros teníamos ahí un mercado en Sudamérica, teníamos un mercado comercial enorme, cosa que hemos perdido. ¿Y tú crees que estas jornadas estas sobre la hispanidad contribuirán a recuperar esos lazos? Por supuesto que sí, porque al fin y al cabo han venido ponentes internacionales con los que se llevan una imagen muy positiva de no solamente lo que se ve, sino lo que no se ve. Luego cuando quedamos a comer, a cenar con ellos interactúan, bueno, se dan cuenta de que ellos mismos, y es una forma de hacer embajadores, ¿no? Quien ha venido de Internet, los ponentes que hemos tenido internacionales son embajadores y van a hablar fenomenal y de lo que han visto aquí en Cartagena. Y aparte que esto se ha subido a las redes y lo ha visto muchísima gente, ¿no? Tanto en España como en Hispanoamérica. Entonces, al margen de que haya un movimiento político, como si fuéramos indigenistas, que ataca a España para desviar la atención de los problemas reales de esos países, porque hay algunos políticos en Hispanoamérica que son populistas y necesitan desviar la atención de los problemas reales. ¿Y cómo lo desvías? Pues atacando a España, ¿no? Yo creo que nosotros hemos cometido el gran error. Tú mismo lo hemos comentado antes, ¿no? El tema de la leyenda negra. Le hemos dado la espalda a una Sudamérica, a una Hispanoamérica que estaba vinculada con nosotros comercialmente, históricamente, culturalmente, y no hemos querido volcar, hemos querido hacernos amigos de los que antes nos apuñalaban por la espalda, y eso creo que no nos ha salido bien a los españoles. Creo que nosotros deberíamos de haber continuado con nuestro vínculo con Sudamérica y en vez de volcarnos como nos hemos volcado con Europa, deberíamos de haber seguido nuestro camino. Yo creo que a nosotros nos ha perjudicado más que otra cosa, porque al fin y al cabo estamos comiendo en el mismo plato y durmiendo en la misma cama que los que nos apuñalaban antes, que son los que crearon la leyenda negra. Yo tengo esa teoría. Pues Ángel. Sí, pero bueno, a ver, yo lo que opino de eso, a ver, respecto a Europa, no hemos apuñalado durante mucho tiempo, y no solamente eso. Tú piensas que mucho más reciente es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en parte la Unión Europea surgió precisamente para evitar que volviera a pasar aquello, ¿no? Una forma de unión. Yo no veo tan mal la Unión Europea, le veo fallos, por así decirlo, porque tiene fallos. Yo creo en la Unión Europea, pero no a lo mejor del todo así, porque hay cosas que no se entienden, ¿no? Y además yo creo que si nosotros apoyamos a otros países realmente, porque Europa ahora mismo es un gigante económico, pero políticamente tiene los pies de barro, y en cualquier momento nos desmoronamos. Porque hay dos grandes bloques, el chino y el anglosajón. El anglosajón sí está unido, ojo. Que los estadounidenses se separaron de Inglaterra, y aquello, la separación también fue cruenta,
Entonces, pero bueno, han sabido adaptarse, superar a lo mejor diferencias pasadas y por un bien común han sabido unirse, que es lo que nos falta a nosotros. Puede ser en parte también culpa de España, pero también puede ser culpa de aquellos países, porque aquellos países que nos están atacando, pues digamos que no tienen una posición, su gobierno no tiene una posición favorable hacia España. ¿Que se podía haber hecho más? Sí, pero es bastante complicado luchar contra el populismo, ¿no? El populismo, pero bueno, nosotros tenemos a nuestro favor la historia. Tenemos a favor la historia porque los legajos que se conservan o que cada vez sale más información en los archivos españoles desmontan la leyenda negra o la arqueología mismo, la arqueología, y tanto los archivos como la arqueología, que al fin y al cabo es nuestra historia, desmonta la leyenda negra. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene acceso a la cultura o quiere ver esa realidad, porque también ya te digo que hay intereses en crear enfrentamientos. ¿Que España puede hacer mucho más? Sí. ¿Que debe hacerlo? Sí. ¿Que a lo mejor tenemos que posicionarnos fuertes en Europa, nosotros apoyando a Alemania respecto a problemas con Rusia que pueda hablar, o con Polonia en ese aspecto, o a Francia con sus intereses en África, a cambio de que la Unión Europea nos respalde a nosotros contra países como puede ser Marruecos, con la que nos lía de vez en cuando, o sobre todo con Hispanoamérica? O sea, que un presidente populista en México o en Venezuela, cuando ataque con España, que sepa que se está metiendo no con España, sino con toda la Unión Europea. Y lo mismo que nosotros apoyamos a unos países de la Unión Europea para sus intereses, que a nosotros nos apoyen, porque ahora mismo los bloques son enormes. O sea, China y el mundo anglosajón, Inglaterra y Estados Unidos, son los que dominan o los que están dominando el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos una oportunidad de ser un bloque geopolítico que lo somos cultural, pero no político. Somos un grupo geocultural, por así decirlo, ¿no? Pero no político. Y el idioma que hablamos, casi 600 millones de personas, es nuestro gran activo y es lo que nos debería unir, y es lo que estamos trabajando asociaciones como la nuestra, como Héroes de Cavite, para crear masa social, tanto en España como en Hispanoamérica, con el objeto de que el día de mañana esas personas reclamen a sus gobiernos una unidad cultural y económica hispanista. Pues Ángel, ha sido una hemorragia de placer, como se suele decir, el hablar contigo, el estar aquí un ratico hablando así, que sin querer nos escuche, y ha sido muy instructivo. Muy encantado de haberte visto en persona, y nada, y a ver si coincidimos en otra ocasión. Muchas gracias, Ángel. Estoy a tu disposición. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Muy amable. Nos vemos. Hasta ahora.